Hola, hola, buen día. Bienvenidos a todos los que ya están conectados, que nos están ayudando a configurar su audio. Ayúdenme también para validar que nos pueden estar escuchando, que ya me escuchen bien, que me ven bien, para también ubicar el chat, si me regalan su nombre, de dónde nos están acompañando el día de hoy, para poder empezar a interactuar y que yo también sepa que pues no estoy hablando sola y que me escuchan perfectamente y con eso dar de lleno al contenido que nos trae el día de hoy a esta sesión. Entonces, ayúdenme a hacer un breve check-in, regálenme su nombre, de qué organización nos están acompañando el día de hoy y también así podremos saber si alguien necesita asistencia para poder configurar su audio para que nos puedan escuchar sin problema. Perfecto, Martín, muchísimas gracias. De Gersa, bienvenido. Liliana desde Querétaro, excelente, bienvenidos. Y pues mientras tanto, les voy empezando a compartir la presentación. Alicia, perfecto, de Scotiabank, muy bien, excelente. Karina, también de Omnibus, bienvenida Cari. Wendy, de Fanafesa, ay, perfecto, bienvenidos, nos da muchísimo gusto verlos por acá. Marifer, también de acá de Ciudad de México, Marifer, perfecto. De Sparta Motors, Verónica, de Culigana, bienvenida. Irving, de Grupo Fanafesa. Tenemos a mucha gente del Grupo Fanafesa. Vamos a ver de dónde hacen más ruido, de qué organización. También Ernesto de Fanafesa, muy bien. Daniela de Acevedo de Talentoria en Chihuahua, bienvenida. Dante desde Ibiza, muy bien. Edgar de Grupo Logistics, bienvenidos. También por acá Karen de Fanafesa, hay mucha gente presente de Fanafesa, bienvenidos. Y Michelle de Banco Inmobiliario Mexicano. Excelente, bueno, pues me queda claro entonces que nos podemos escuchar perfectamente. Entonces, con eso vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy para poder terminar en tiempo. Yo sé que de pronto es complicado. Muchísimas gracias de antemano por regalarnos este espacio, por confiar en nosotros como siempre. Y pues nosotros encantados de poder seguir compartiendo con ustedes este tipo de foros. Entonces, bueno, vamos a comenzar y me confirman igual ahorita que puedan visualizar mi pantalla. Ahí ya deben estarla viendo. Sí, ya la vemos. Excelente, muchísimas gracias. Pues bueno, bienvenidos a este espacio. Ya saben que aquí en Brive Soluciones algo que nos apasiona es el tema de gestión de conocimiento y en ese sentido siempre estamos promoviendo espacios de divulgación de conocimiento para estarles compartiendo tendencias, mejores prácticas que pues gracias a la confianza de todos ustedes, de miles de organizaciones, hemos podido ir yendo recabando
con el tema de proyectos, implementaciones, capacitaciones. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, un tema que se vuelve cada vez más crucial. Sabemos que la evaluación o el diagnóstico de competencias de habilidades soft se vuelve crucial, pero hay ciertas habilidades que resultan críticas, sobre todo para cierto tipo de puestos, y justo el día de hoy vamos a platicarles de integridad. Antes de ello, presentarles a la especialista del Centro de Atracción y Selección que va a estar acompañándonos, Inés Escamilla, que ya también la están viendo aquí en pantalla. Ayúdanos a saludar, Inés, y a presentarte brevemente para que pues nuestro público vaya conectando. ¿Nos escuchas, Inés? No sé si soy yo la que escucha un poco Sí se extraño, escucha. se escucha entrecortado. Si alguien nos confirma ustedes. Se escucha bien. ¿Ustedes escuchan? Perfecto. Sí, te escuchamos. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, bienvenidos todos. Justo estábamos dando esta introducción sobre el tema que nos atañe el día de hoy. Como muchos de ustedes seguramente ya conocen nuestro producto de Tegrity, pues tenemos una nueva versión, entonces queremos hablarle de estas nuevas tendencias, de nuevas incorporaciones, de cómo abordar este tema en las organizaciones, que es algo que preocupa, y pues me alegra muchísimo estar el día de hoy con ustedes. Excelente, muchas gracias, Inés. Y bueno, Inés también, para que quienes todavía no han tenido interacción con ella, es quien lleva todas las implementaciones de Integrity, que ahorita les mostraremos, es la solución que nos permite evaluar este tema de integridad. Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo, ayúdenos a irla colocando en el chat porque vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, pues Inés nos va a poder ayudar con toda la experiencia que tiene estas implementaciones a darles las recomendaciones pues más acertadas en cada caso. Y de mi lado, pues presentarme, mi nombre es Paola Morales, yo soy gerente de consultoría de gestión de talento aquí en Vive Soluciones. Y antes de pasar de lleno justo al tema de integridad, para quienes es la primera vez que nos acompañan, apenas están escuchando este tipo de foros, de webinars por parte de Brive, les comparto un poco de lo que hacemos. Nosotros somos especialistas, somos expertos en desarrollo de software, sobre todo para la gestión de talento, desde la mirada de atracción y selección con Evaluatest IA, que muchos de ustedes ya la conocen, que veo mucha gente conocida, tanto Evaluatest IA como Evaluatest Operativo, son soluciones que nos ayudan a gestionar, agilizar y darle mayor certeza a todo el proceso de atracción y selección de talento. Esto también a través de acompañamiento, quiere decir que no solo desarrollamos software y tecnología, sino que nos especializamos en brindar proyectos especializados para que ustedes puedan implementar a cabalidad todas estas soluciones. Entonces, bueno, van a ir acompañados de talleres, de habilitamientos, de este tipo de foros. Y también tenemos una solución que va enfocada hacia el desarrollo de liderazgo y desarrollo de talento en general, que es EVO. EVO es la solución que nos permite hacer evaluaciones desde 90 grados hasta 360 grados, con todo lo que eso implica. Habilitamientos en retroalimentación efectiva, la parte de entrega de resultados, diseño de plan de acción, Ninebox, entonces todas las estrategias que van respecto al punto crucial de desarrollo de talento, también lo visualizamos en ese otro enfoque y con nuestra solución Evoke. También a través pues, de nuestra experiencia, lo que hemos logrado desarrollar son soluciones especializadas para todo el tema de cultura y desarrollo organizacional. Tienen que ver con clima, con NOM 035, NOM 037, entonces todo lo que tiene que ver con gestionar un ambiente idóneo de trabajo, un ambiente de bienestar para los colaboradores, lo vemos a través de nuestra solución de entorno positivo. Y pues esto a su vez hace que este círculo virtuoso de tecnología nos permita llevar hasta ustedes agilidad, certeza, confianza, como es lo que también vamos a ver el día de hoy, que es Integrity, y que se suma en cualquiera de estos puntos, ¿no? Sabemos que integridad es crucial para el enfoque de atracción y selección de talento, pero también es una evaluación que nos permite de llevar ese seguimiento incluso con colaboradores. Cuando hacemos ejercicios de promoción, esquemas de desarrollo interno, de movimientos ya sea laterales o horizontales, cualquiera de estos enfoques que también son de desarrollo, podemos apoyarnos de este tipo de evaluaciones. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que hacemos. Si alguna de las soluciones, proyectos, procesos que acabo de mencionarles son ajenos y les interesa tener más información, también déjenos en el chat para que nosotros les podamos hacer llegar toda la información de manera pues mucho más puntual.
Aquí también algo que nos encanta compartir con ustedes es que pues justo gracias a la confianza que nos brindan de los proyectos, de las implementaciones, capacitaciones que hemos llevado con muchos de ustedes, pues hemos tenido resultados que potencializan sobre todo ese enfoque de organizaciones más saludables, sobre todo de conectar el talento, el potencial del talento con el potencial de las organizaciones, que pues se vuelve una sinergia importante. Esto a través de, tenemos presencia en más de 17 países en América Latina, desde empresas pequeñas hasta ya consolidadas, y a través de estas multisoluciones, ¿no? No solo desde atracción, sino desde desarrollo de talento y cultura. También eso nos lleva a hablar de experiencia en más de 18 industrias. Esto es importante, sabemos que no es lo mismo trabajar con una empresa de retail que con una empresa de farma, cada una tiene sus necesidades, aunque hablemos del mismo proceso, aunque hablemos de la misma evaluación, ahorita lo vamos a ver con integridad, cada una tiene necesidades específicas, cada una tiene perfiles específicos. Entonces, bueno, esto nos permite hablar de experiencia especializada y focalizada en más de 18 industrias. El tema de formación, justo lo que estamos teniendo ahorita es algo que nosotros conocemos y muchos de ustedes ya han participado en el programa Brive Conmigo. Cada año convocamos a una serie de formatos, ya sea webinars, podcast, también tenemos laboratorios prácticos, entonces vamos generando nuevos formatos para que a ustedes les sea más atractivo y también más viable. Hay formatos totalmente asíncronos que ustedes pueden llevar desde la comodidad de su casa, cuando estén ya más desocupados en sus espacios libres, como es el tema de podcast, pero la intención de todos estos formatos de Brive Conmigo es poderles compartir estas mejores prácticas, generar una comunidad de expertos con ustedes, porque también lo que nos retroalimentan nos sirve para seguir investigando, para seguir indagando, para seguir invirtiendo esfuerzos y así seguir generando contenido de valor para ustedes. Entonces también, si de este tema que vamos a hablar ahorita, integridad, ustedes ya tienen cierta experiencia, ya han implementado algo, nos sumaría muchísimo que nos compartan. Eso nos ha llevado a posicionarnos a un nivel de satisfacción con las organizaciones de un 94%, esto al corte del primer semestre de 2024, y pues bueno, justo esto a través de nuestras soluciones, de los programas de acompañamiento y pues de los proyectos especializados. También pues somos apasionados de la innovación y desarrollo, invertimos cerca del 25% de nuestros ingresos a seguir investigando, a seguir actualizando tecnología, porque pues sabemos que en temas de digitalización lo que hoy funciona el día de mañana ya es obsoleto. Entonces constantemente estamos en actualizaciones. Quienes ya conocen Evaluates saben que continuamente estamos sacando nuevas funcionalidades, que estamos robusteciendo ese funnel tanto del proceso desde administradores como para candidatos y así va a continuar, ¿no? La intención es seguir innovando y adaptándonos a las necesidades del mercado, a las necesidades del público objetivo, que en este caso son sus candidatos en el tema de atracción, colaboradores en el tema de desarrollo de talento. Entonces nos seguimos actualizando. Y pues también, por supuesto, nuestro soporte, nuestro centro de soluciones a clientes y candidatos de lunes a viernes de 8 a 8 y sábados mediodía. Y pues bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar entonces de integridad. Muchos de ustedes tienen puestos específicos, tienen puestos críticos que necesitan el diagnóstico certero de esta habilidad, de esta competencia, porque vamos a hablar de una competencia que en realidad se conforma de diferentes aristas, ¿no? Entonces, importante que ustedes identifiquen qué reto estamos enfrentando al contratar y conocer con quién colaboramos. Aquí, denme un segundo que esta presentación, ahí está. Importante que ustedes vayan ubicando si lo que necesitamos es cuál es ese pain, qué es lo que les está doliendo a ustedes, a sus equipos de atracción y selección de talento. Durante todo el proceso de atracción se van reflejando varios puntos críticos y para nosotros es importante que ustedes nos vayan indicando qué es lo que hoy en día más les duele. Si tiene que ver con el desconocimiento sobre la honradez en la conducta de los candidatos, es decir, nos genera incertidumbre el hecho de saber si los valores que trae, si el tema de constitución de competencias lo va a hacer una persona honrada frente a los diferentes escenarios que se le van a presentar. También si lo que queremos saber son conductas que atentan en contra de los valores institucionales. Sabemos que no solo es evaluar a la persona tal cual, a la persona per se, sino más bien también saber si va a haber una sinergia o esa conexión con el ADN o la cultura organizacional para hablar de riesgos
éticos. La parte de riesgos éticos no solo es la persona en sí, sino la persona y su contexto. Entonces, entender si de pronto tenemos procesos críticos y vamos a tener manejo de cierta información confidencial o sensible, si está totalmente directo con tema de flujo efectivo, tema de valores. Entonces, bueno, es importante considerar todos esos elementos. Ya lo iremos abordando desde cómo vamos a evaluar el hecho de que sea susceptible o vulnerable a ciertos inputs del contexto, porque eso nos lleva a hablar de conductas riesgosas en un tema ético. También importante saber si, por ejemplo, algo que a ustedes les preocupa son los conflictos y conductas nocivas. Esto nos lleva a hablar de una mala reputación empresarial y sabemos hay muchísimos casos de terror que se han escuchado de colaboradores que pues justo no suman al tema de posicionamiento de marca porque más allá de sumar traen la camiseta de la organización o perfectamente se identifican con la organización, pero las conductas que están comunicando, que expresan, que ahora en día es muy fácil en redes sociales, pues no suman. Entonces también el tema de conductas nocivas nos lleva a hablar de reputación de la organización. Y también, por supuesto, hablar de un ambiente inseguro que provoca la desconfianza. Hablamos de un bajo compromiso. ¿Por qué? Por justo las dinámicas que se presentan al interior de determinadas organizaciones, por no cuidar justo ese ADN de las personas, más allá de sumar, lo que podemos hacer es incluso permear ese tipo de conductas a más colaboradores. Entonces, es importante que identifiquemos estos 4 pains, porque los 4 nos hablan de un rasgo a evaluar, que justo es el tema de integridad. Todo lo que tiene que ver con honradez, con tema de valores institucionales, con conductas nocivas, con el tema de bajo compromiso, nos habla de integridad, porque eso hace que la persona se comporte de determinada manera y nos va a permitir también hablar de desempeño. Entonces, bueno, todos estos pains, ¿cómo los vamos a abordar? Justo el día de hoy vamos a hablar de una evaluación que es Integrity, que nos ayuda a anticiparnos justo y evitar reducir esos riesgos operacionales, financieros, de reputación, como identificando los rasgos de integridad de las personas. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Les vamos a hablar de Integrity, cuáles son sus características, cuáles son los indicadores que la conforman, es decir, qué vamos a poder evaluar con este tipo de evaluaciones, la parte de configuración del perfil, porque muchos de ustedes ya conocen Evaluatest, entonces, ¿cómo se suma a lo que ya conocemos de Evaluatest? También, por supuesto, la parte de experiencia del evaluado, porque esta evaluación es un poco diferente a las que conocemos del mercado, tiene características muy particulares que nos van a ayudar, de hecho, a mejorar esa experiencia del candidato o del colaborador, según sea el caso, como lo vayan a utilizar, porque tiene características muy particulares que estoy segura les van a encantar. Cuando hablamos de integridad, generalmente volteamos a ver en el mercado que hay y son pruebas muy, muy tendenciosas, muy sesgadas, muy largas. Entonces, de pronto, por eso no las queremos evaluar, pero hoy tenemos una propuesta para ustedes. Entonces, bueno, vamos a hablar de las características del test. Aquí, importante hablar de los beneficios. ¿Qué es lo que queremos buscar al evaluar integridad dentro de nuestros procesos de atracción y selección? Necesitamos tener la certeza de que estamos integrando a las personas que se van a comprometer no solo con su trabajo cotidiano, no solo con características y conductas que a cualquier persona dentro de una organización le son importantes, sino también con el ADN organizacional. Entonces, vamos a hablar de una evaluación que nos ayuda también a reducir riesgos. Denme un segundo. Nos ayuda a reducir riesgos éticos, ¿cómo? Pues porque vamos a identificar conductas que atentan en contra de esos valores organizacionales. Hablamos desde la parte de códigos de comportamiento, códigos de ética, políticas internas, reglamentos institucionales, todo lo que tiene que ver con el apego a normas que nosotros ya tenemos de manera institucional. Es importante que las personas cuenten con ciertas características para alinearse a ellas. Conflictos y conductas nocivas que impiden este problema de acoso, de violencia laboral que desafortunadamente se sigue presentando dentro de las organizaciones, en ciertos sectores más que en otros, en ciertos niveles de puesto más que en otros, pero finalmente son riesgos latentes, ¿no? Esto nos lleva a hablar de reputación organizacional, de employer branding, que ustedes saben que hoy, el día de hoy por hoy se vuelve crucial hablar de posicionamiento de marca, ¿no? Esto es lo que nos lleva a una reputación, a que las personas hablen de boca en boca, que incluso podamos tener mayor efectividad en los procesos de atracción y selección de talentos si generamos una buena marca empleadora. Si por el contrario lo que estamos haciendo es que las personas van generando mala reputación, pues bueno, eso no nos va a sumar en nada. Entonces vamos a hablar de la disminución de riesgos éticos y disminución de conflictos y conductas nocivas
que nos llevan a fortalecer un trabajo colaborativo, el sentido de pertenencia, el ambiente seguro, la confianza y por lo tanto mayor compromiso. Estas personas eligen quedarse en la organización por todo el bienestar que genera el entorno, el día a día, la integración o la sinergia con sus compañeros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Características clave de Integrity, y estas anótenlas porque no las van a encontrar en el mercado en otra evaluación de integridad. Integrity se vale de 3 características clave. Primero es storytelling, que mucho ya lo hemos escuchado desde hace como 5 años fue el boom. Storytelling lo que permite es a través de narrativas, pues ir llevando o ir guiando el tema de cualquier historia en realidad, en este caso de la evaluación, para que nos envuelva en el entorno de las situaciones, en este caso que son las que van a evaluar la integridad en las personas. Entonces, no es necesario hacer 1000 reactivos en este caso, de estar haciendo como el falseo a través de la repetición de estos reactivos, sino todo lo contrario. Hay ciertas situaciones, se van narrando y pues con eso vamos envolviendo al candidato o a la persona que se está evaluando para que entre en un espacio de reflexión. Vamos a promover la reflexión y por lo tanto así obtener respuestas de cómo en determinada situación o escenario se comportarían. Entonces vamos a hablar de narrativa, de reflexión y de toma de decisiones. Ya no se trata tanto de ver si responde lo mismo en determinada pregunta una y otra vez, sino aquí sí es un espacio totalmente reflexivo. Y bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Aquí tenemos diferentes escenarios. Lo que hacemos es ir narrando a través de la ambientación, de la experiencia, de apoyo auditivo. Hay varios momentos donde Integrity se vuelve en este caso interactivo y pues lo que hace es adentrar al usuario para que totalmente se olvide que estamos evaluando la integridad. Esto es un punto clave. Cuando evaluamos integridad, lo que generalmente encontramos allá afuera son evaluaciones tendenciosas porque perfectamente los reactivos nos dicen o nos hacen alusión a temas de integridad, tema de valores, de honradez, de responsabilidad, de compromiso. En este caso, las situaciones te van envolviendo de tal manera que tú puedas ir haciendo la reflexión, vayas escuchando las diferentes opciones de respuesta y entonces también se vale de una toma de decisión. La toma de decisión es importante y crucial evaluarla. ¿Por qué? Porque es el momento donde yo puedo saber cómo va a estar comportándose la persona ante diferentes situaciones o escenarios. Yo les decía, no solo es la integridad de la persona solita, aislada en un punto de la sociedad, sino todo lo contrario. La integridad se vale de evaluar esas características del contexto y cómo la persona se va a comportar ante esos inputs. Entonces, bueno, eso es lo que genera la parte de las situaciones, la parte de storytelling que podamos validar que justo en esos escenarios que están pasando a través de un personaje, el candidato pueda ir respondiendo, pueda ir dando ciertas opciones de respuesta. Entonces es interactivo, se vale de esta narrativa. También pues es inalterable, es decir, integra algoritmos para asegurar que las respuestas sean que no sean manipulables y que los evaluados no oculten su verdadero comportamiento. Entonces también la parte de situaciones, la parte de que no estemos reiterando determinados reactivos una y mil veces, hace que esto no sea totalmente sesgable, que las personas no sepan que lo estemos evaluando integridad y por lo tanto que las respuestas que den vayan totalmente en sintonía de las situaciones. Entonces, el reporte que vamos a obtener es totalmente alineado a eso, no tiene que ver en este caso con respuestas que la persona puede estar falseando. Y pues eso nos lleva también a hablar de indicadores. Con todo esto, con el tema de storytelling, con el tema de ludificación, de que se vuelve interactivo, ¿qué estamos evaluando? Ya vimos cómo lo vamos a evaluar, pero ahora vamos a ver qué evalúa Integrity. Se vale de diferentes indicadores. En este caso, yo les comentaba, es importante ver o entender integridad desde lo holístico integral que puede ser el concepto, desde indicadores que nos den data de sí, la constitución de la persona, los valores que ya tiene, pero también cómo estos juegan un papel importante con ciertos elementos del entorno. Entonces, hace referencia a dos aspectos clave. Justo el tema de acciones que permiten el bien común, ¿no? Sabemos que integridad es ser congruente en lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, pero también el rechazo o la participación en ciertas conductas socialmente inaceptables, ¿no? Lo que entendemos justo como códigos de conducta, códigos de comportamiento, temas de reglamentos, políticas internas. Entonces, vamos a tener ciertos indicadores en este caso que nos permiten justo cubrir toda esa complejidad del concepto de integridad.
Hablamos de tema de integridad tal cual, vamos a tener un índice de integridad, el tema de cumplimiento, responsabilidad, cooperación, agresividad, mentira, acoso, farmacodependencia, rechazo, la autoridad. Son elementos o son indicadores en este caso que si bien una parte nos habla mucho de la constitución de la persona, también yo les decía, otra tiene que ver con la interacción o con esta dinámica que se genera al interior de las organizaciones. En el caso específico de la versión para operativos, se suman también indicadores de robo, fraude y soborno. Esto porque sabemos justo que este nivel de puesto generalmente está muy enfocado en dinámicas muy alineadas al manejo de tal cual materiales, de material tangible. Y sobre todo, pues las dinámicas se presentan con mayor frecuencia en este tipo de niveles de puesto. Entonces, esta es la manera en que nosotros abordamos o hablamos de un índice de integridad, el índice Integrity. No solo es un indicador per se, sino que se conforma de todos estos elementos y en conjunto nos van a brindar un indicador de integridad. Entonces, esas son las características que ustedes van a poder estar encontrando a través de Integrity. Estos son los indicadores que van a poder estar validando. Ahorita vamos a ver un ejemplo de reporte para que ustedes puedan observar cómo cada uno de estos indicadores se comporta, cómo podemos encontrar información clave, también identificando qué indicadores resultan críticos o clave para determinado nivel de puesto, para determinada posición. No todos van a tener el nivel de complejidad de acuerdo a ese nivel de puesto y también, por supuesto, no van a tener esa criticidad. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y justo Inés nos va a platicar cómo vamos a integrar o cómo podemos integrar esta prueba dentro de Evaluatest, porque es algo que ustedes pueden adquirir, que pueden estar usando desde la misma solución de Evaluatest a través de los mismos perfiles. Entonces, no es necesario que sumemos otro perfil, que mandemos 3 o 4 ligas a nuestro candidato, sino que lo podemos estar integrando al mismo proceso. Entonces, platícanos, Inés, cómo lo podemos lograr. Y vamos a ver un poquito de eso y justo también me gustaría resaltar, muchos de nuestros asistentes el día de hoy pues ya conocen Integrity, ¿no? Ya conocen una versión que incluso han usado y notar esos cambios, ¿no? Escuchamos mucho estas necesidades de nuestros clientes en materia de integridad. ¿Cuáles son esos grandes elementos? ¿Cuáles son esos factores que ustedes identifican de riesgo en la organización para una toma de decisión? Entonces, pues aquí vemos reflejados todos esos cambios y vamos a ver, de pronto se mueve raro la presentación, por eso va y viene. Vamos a ver un poco de cómo es la experiencia justo que va a vivir nuestro evaluado y cómo lo vamos a incorporar en nuestros procesos de evaluación. Y es que hay varios puntos que debemos de resaltar ya en esta nueva versión, ¿no? Y es que la experiencia del evaluado va a tener diferencias porque ahora va a tener una guía de aplicación en donde se le va a explicar a detalle cuál va a ser esa experiencia que va a vivir, cuáles son las historias que va, o bueno, más bien las 4 narrativas o historias que va a vivir. También esta ambientación va a haber un momento de preparación para el candidato para que mantenga el foco en la prueba y eso pues genere una experiencia distinta. Justo ya veíamos al inicio, una de las características es que tiene esta interactividad. Entonces, eso va a ser un gran cambio junto con el apoyo auditivo. Ese es otro de los grandes elementos que estamos incorporando y esto ofrece varias ventajas para el evaluado que vamos a ver con algunos ejemplos. En el caso de la guía de aplicación, ¿qué cambia o qué es lo que vamos a ver en el caso de nuestros candidatos? Déjenme activo sonido porque aquí tiene un videíto, pero déjenme ver si lo puedo activar desde acá. Sound, ok, ustedes me confirman si lo pueden escuchar. Con ambos pies tocando el suelo. Sí, Puedes sí, apoyar tu espalda en el respaldo de una silla para ayudarte a mantenerla recta. Coloca una mano sobre tu pecho y otra en el abdomen, justo arriba del ombligo. Escuchando aquí una pequeña Inhala lenta y profundamente por... le va explicando el evaluado sobre un ejercicio de respiración y concentración que debe de realizar. Eso es algo que no vemos prácticamente en ninguna prueba, es algo nuevo, es algo innovador, porque estos ejercicios de respiración lo que ayudan es que aminore la tensión y
quite algunos otros factores que podrían ser un sesgo dentro de la evaluación. Entonces, eso es algo con lo que va a iniciar, va a disminuir esa tensión para que ahora sí pasemos ya hacia las historias. Todas las historias tienen ilustraciones, nos van llevando por las diferentes historias que va este personaje viviendo en diferentes momentos de la vida. Entonces tiene también esa parte muy visual, muy amigable. Toda la parte de ilustración pues es muy amena, digamos, a la vista, ¿no? Entonces también te crea una experiencia bien diferente cuando tú empiezas a realizar un instrumento, bueno, una prueba de esta categoría. Ustedes seguramente recordarán dentro de toda esta experiencia laboral que han tenido el responder Con a ambos este pies tipo de tocando el pruebas suelo. y la Puedes verdad es que a veces se vuelve estresante, ¿no? Porque además te preguntan la misma cosa de diferente manera. Aquí pues son 4 historias muy distintas donde además tú tienes la posibilidad de ir escuchando Joaquín es un toda joven que está esta por terminar su último año de ambientación, universidad. ¿no? Que Además te de va esto, trabaja medio adentrando, te va tiempo como un grupo de llevando amigos en dentro una de tienda cada una cercana a de su las escuela. historias. Tener que Entonces, elaborar, no sé estudiar si y disfrutar ustedes lo salir con sus alcanzan a amigos le ha escuchar sido también. difícil, pero le ha permitido vivir experiencias que le serán útiles en su primer trabajo formal. Entonces, en Trabajar, este caso, el estudiar y no personaje perder es sus momentos con Joaquín. sus amigos puede Esta ser muy historia nos complicado. va ¿Cómo contando lo de un manejará dilema, Joaquín? de una situación compleja, ¿no? Que está viviendo Joaquín y lo que tiene que hacer Joaquín es tomar una decisión. ¿Cómo lo va a hacer? A partir de nuestro evaluado. El evaluado va a elegir alguna de las opciones de respuesta que también están narradas. Eso también nos permite tener la posibilidad de evaluar a personas que quizá tienen habilidades o capacidades visuales disminuidas, ¿no? De pronto leer por un largo periodo una prueba puede ser bastante agotador. También para aquellas personas que prefieren escuchar la historia, pues bueno, esta es una gran opción. Si ustedes ven en la parte superior, vienen acá los controladores para que tú puedas ya sea subir el volumen, bajarlo, repetir la historia, que justo en el siguiente videito se ven como Piensa que lo algunos que hizo puntos, ¿no? Fernando fue Yo injusto y puedo abusivo. decidir si lo silencio, porque la verdad, algunos de nosotros nos distraen. Por ejemplo, a mí no me funciona tanto, o leo o lo escucho, pero los dos Fernando solucionó el problema. causar un poco de conflicto. Entonces yo decido como usuario si escucho, si leo, si lo pauso, si no lo entendí y lo quiero volver a repetir, también lo puedo hacer. Tengo todo ese apoyo auditivo para que mi interacción pues sea completa, mucho más integral e inmersiva. Joaquín es un joven que está por terminar su último año de universidad. Además de esto, trabaja. Piensa que lo que hizo Fernando fue injusto. Listo. Ahora, antes de pasar justo al ver cómo lo configuro ya paso a paso dentro de Evaluatest, por aquí algunas personas nos están preguntando si ya, ya lo tienen disponible en la plataforma. Al final de la sesión les vamos a explicar un poquito de cómo pueden ustedes ya adquirir este producto. Si ustedes ya son clientes Evaluatest, ¿cuáles son esos pasos que deberían de seguir para que se pueda adquirir y se pueda activar en su cuenta esta nueva versión? Algo importante que se incorpora en esta nueva versión es que necesitamos determinar el nivel de riesgo que implica un puesto. Si hoy día yo les preguntara de cualquier puesto que ustedes tengan, si tienen identificado el nivel de riesgo, ¿me dirían que sí o quizá podrían tener algunas dudas? Cuéntenos en el chat. ¿Todos sus puestos los tienen identificados con nivel de riesgo en materia de integridad? Si alguien quiere incluso activar micrófono y compartirnos, porque desafortunadamente es algo con lo que nos estamos enfrentando en las organizaciones, que no tenemos identificado el nivel de riesgo, porque no hemos hecho un estudio claro, porque no tenemos identificados los criterios. De pronto los descriptivos de puesto pueden traer alguna información o hemos determinado algo, pero no en todos los casos y a veces no en los de mayor criticidad. Entonces, No, y como comenta Liliana aquí en el chat, hay estándares, o sea, lo importante es identificar con base en ciertos estándares, ciertos criterios de riesgo y de criticidad del puesto. Entonces, aquí se van a converger dos elementos bien importantes y que no me dejarás mentir, Inés. Rara vez en las organizaciones hacemos el ejercicio, por una parte, de identificar si son puestos críticos y, ok, es un puesto crítico y ahora identifiquemos el riesgo que tienen temas de integridad,
si es altamente crítico, si hay un riesgo bajo, un medio considerado, porque de pronto todos los evaluamos igual y es con la misma vara, el mismo estándar Ujú. y no debería ser, menos hablando de un concepto como integridad. Entonces ya nos comparten aquí, Karina tendría dudas, Mari definitivamente nos dice no y no se preocupen, o sea, en realidad es de lo más natural, dejamos ese diagnóstico a la suerte, pero un poco de si ustedes no tienen de pronto estos indicadores de cómo saber si es un riesgo alto, bajo, medio, sí se puede saber y más allá de saberlo es importante que lo consideren para la interpretación. Sí, eso es muy importante porque a diferencia de otros instrumentos, sí necesitamos determinar ese nivel. Si bien la prueba es la misma, porque son los mismos indicadores a evaluar para toda la población, para cualquier tipo de perfil, no son los mismos que tienen impacto para uno o para otro, por el nivel de riesgo que puede implicar y los factores que pueden estar inmersos, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos elementos que nos pueden ayudar a identificar o hacer ese mapeo de los niveles de riesgo. ¿Cuáles son esos factores que deberíamos de considerar cuando estamos haciendo este diagnóstico? Es importante, claro, que ustedes conozcan muy bien a detalle el rol, la función, responsabilidades para que puedan hacer este diagnóstico. Entonces, aquí justo vamos como de menos a más, ¿no? De nuevo, va a depender mucho de la organización, de los diferentes elementos que interfieren en las responsabilidades del cargo en particular. ¿Cuáles pueden ser estos factores? Trato directo con los clientes, porque necesita proyectar una imagen, porque constantemente va a estar en interacción con personas que son externas a la organización. Cuando son posiciones que trabajan bajo poca supervisión. En algún caso, con algún cliente, justo me decía, yo tengo un gran problema porque yo tengo perfiles de Kanban SEO. Y pues estos perfiles están en la calle todo el día, no hay una supervisión, no hay posibilidad de realmente hacer un seguimiento y lo que necesito es que esa persona haga lo que se supone que debe de estar haciendo. Entonces también es un riesgo en materia de integridad. Cuando tenemos perfiles de muy alta responsabilidad operativa, cuando tenemos perfiles que están en la línea de producción y si no llega en el tiempo, si no hace funcionar la máquina en el tiempo debido, pues eso va a implicar un problema organizacional bastante grande. Incluso a lo mejor el no hacer uso de algún material, de algún lineamiento, puede entrar en esta categoría. Cuando tenemos posiciones de autoridad, cuando ya hay un liderazgo que se ejerce, pues sí, con cierta libertad, ¿no? Para poder enmarcar tareas o diferentes situaciones que se pueden llevar dentro de la organización. Entonces también puede ser un factor de riesgo este apego a normas y procesos. Para ciertas industrias especialmente hay mayores riesgos. En la industria de la construcción, por ejemplo, donde la persona tiene que usar o tiene que apegarse a cierto protocolo de usar casco, de usar botas con casquillo, por ejemplo, o en algunos casos en almacenes, el que tiene que usar el arnés todo el tiempo. Hay diferentes elementos que están enfocados en un apego a un proceso que ya existe, que ya está delimitado y el no apegarse incluso puede poner en riesgo la vida del colaborador o de otras personas. Por eso se mete dentro de estos factores de riesgo. Perfiles que hacen uso o que dominan información confidencial. Por ejemplo, no sé, hablemos de un gerente de finanzas, ¿no? O un coordinador de esa área. Si bien no está en el riesgo como en el paso anterior, sí tiene acceso a información que puede ser muy delicada, información de estados financieros, incluso algunos perfiles, información personal de nuestros clientes. Entonces, ahí hay un riesgo importante que se pueda filtrar información y que, bueno, pueda hacer un caos, ¿no? Un desastre. También vemos cuando ya hay responsabilidad de bienes materiales y efectivo, cuando la persona está en constante interacción o su principal insumo de trabajo está ligado a lo que se comercializa dentro de la organización o dinero en efectivo.
un cajero, por ejemplo, una persona de almacén que constantemente tiene esa interacción y podría ser susceptible de cometer algún acto nocivo para la organización. Y bueno, otro que es muy evidente para ciertos sectores, por ejemplo, pues es el core, ¿no? Es su día a día, el resguardo y monitoreo de personas, sobre todo cuando tenemos también perfiles que portan armas, ¿no? Y ahí se combinan varios elementos. Ahora, también para identificar este nivel de riesgo no es que solo tome un elemento, ¿no? Pueden estar combinados. Por ejemplo, pensemos en una escolta. Esta persona resguarda y monitorea a personas, eso ya le implica un nivel de riesgo, pero también tiene una posición de autoridad, eso ya le incrementa el nivel de riesgo y tiene que apegarse a normas y procesos. Ahí hay otro punto, ¿no? Entonces, quiero que ustedes vayan identificando justo dentro de sus perfiles cuáles son algunos de los elementos que les podrían a ustedes dar la pauta para identificar ese nivel de riesgo. Particularmente para Integrity lo vamos a clasificar en 3 niveles. Ahorita les voy a mostrar. Ya en nuestro taller especializado les ayudamos con un ejercicio muy práctico a poder identificar estos niveles y poder hacer la clasificación, pero lo vamos a tener dividido entonces en 3 categorías: el nivel bajo, medio y alto. Y me gustaría que hiciéramos un primer ejercicio, aunque vamos a hacer Antes, una pequeña ¿te pausa. parece mientras, ajá, ¿Y exacto, te algunas parece dudas? mientras vamos proyectando esta parte del ejercicio? Hay varias preguntas ya en el chat y son relacionadas a este tema porque les hizo sentido y qué bueno, o sea, hablar justo de integridad. Por aquí había una pregunta que nosotros no hablamos de la competencia, pero sí les hablamos de lo que vamos a tener acá. De pronto cuando utilizamos una prueba de integridad sin esta detección de riesgos, de niveles de riesgo, y la tratamos de homologar a todos los niveles de puesto, a todos los puestos sin especificar si son críticos o no, pasa esto. Tenemos entonces el mismo flujo, el mismo proceso, las mismas entrevistas, entonces aplicamos pruebas, aplicamos integridad y listo, proceso de contratación. No debería ser así. Cada uno de los niveles de puesto y de la criticidad nos va a exigir que entonces a lo mejor incluso integremos una entrevista especializada para detección de incidentes críticos. ¿Por qué? Porque va a ser un puesto como los que mencionaba ahorita Inés, ¿no? Es un puesto que tiene totalmente el manejo de la información de efectivo. Entonces, imagínense, no va a ser el mismo nivel de fiabilidad o de puntualidad que vamos a ejercer en estos filtros. Le vamos a sumar un poquito más de criticidad. En cambio, a lo mejor contrario a un puesto más administrativo, corporativo, que no tiene acceso a información sensible, no tiene acceso a los valores tangibles de la organización. Bueno, entonces con la evaluación tal cual y el tema de competencias va a ser más que suficiente. Ya no necesitamos profundizar con una entrevista de incidentes críticos. Entonces, esto nos va a marcar la pauta de si podemos sumar o no, vamos a alargar, robustecer el proceso, lo vamos a hacer muy ágil y ahorita lo vamos a ver en una matriz que nos va a mostrar Inés. También ya dando respuesta a lo que nos preguntabas, Pilar, de cómo podemos identificar estos niveles de riesgo. Justo ahorita Inés les va a dar un poquito un spoiler de lo que vemos en el taller especializado, pero para quienes ya tienen la versión de Integrity y van a vivir esta nueva versión, va a haber un habilitamiento especializado. Este webinar tiene la intención de mostrarles un poquito de las diferencias que traemos, pero en el habilitamiento especializado hacemos ejercicios para que ustedes lo puedan replicar en cada perfil, puedan identificar niveles de riesgo, puedan interpretar esos niveles. Entonces, todo eso lo van a vivir en el acompañamiento. De hecho, Inés es quien va a dar estos talleres, entonces la van a tener ahí en personalizado. El tema también por acá, Luz nos preguntaba que si había una versión o que si esta versión de Integrity aplicaba para puestos operativos. La buena noticia es que parte de las actualizaciones y que justo a las necesidades que hemos visto de estos niveles de riesgo, sabemos que la experiencia no puede ser la misma en puestos administrativos que en puestos operativos. Viven totalmente un día a día distinto, ¿no? Nuestros puestos operativos, los perfiles operativos están en campo, generalmente no pueden estar frente al PC o difícilmente pues tienen este enfoque de vamos a prestar atención a las situaciones en una evaluación un poco más robusta. Entonces,
Vamos a tener dividido Integrity para puestos administrativos, que aplica perfectamente desde contribuidores individuales hasta gerenciales y directivos. Y tenemos la versión totalmente especializada para puestos operativos, donde vivimos una experiencia mucho más corta, donde se vuelve mucho más flexible con situaciones que van más alineadas a las versiones operativas. Entonces, esta también es parte de la actualización. Y por ahí justo nos preguntaba, esta pregunta que hace Ivette, seguramente a ti Inés, te ha tocado en todos los talleres y nos pregunta si esta prueba puede sustituir polígrafo o bueno, todas las que encontramos allá afuera. Les mostrábamos ya los indicadores. Estos indicadores lo que nos permiten hacer es evaluar de manera integral integridad, ¿no? Son indicadores que yo les decía, no solo es la constitución de la persona y sus valores, sino cómo se va a comportar ante determinados escenarios del contexto. Eso es lo que no hace, por ejemplo, una detección de la parte orgánica y mis pulsaciones y tal, porque no estoy en realidad en determinada situación. Va a ser totalmente distinto lo que yo puedo percibir ahorita frente a una silla, frente a cierta persona, a cuando ya estoy en un contexto real, en una situación real de estrés, de susceptibilidad, de vulnerabilidad. Entonces, es mucho más certero evaluar la parte situacional que valernos de una reacción orgánica de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, sí la sustituye, pues de manera mucho más certera. Y bueno, había por ahí otra que nos preguntaban si esto se puede integrar desde atracción. Debería integrarse en sus procesos de atracción y selección. Es una evaluación. Integridad, yo les decía, te habla desde la parte de compromiso, la parte de compaginación con el ADN. Entonces, si ustedes están evaluando que las personas que se están integrando el día de hoy a su organización cuentan con esos elementos, qué mejor, ¿no? O sea, ya es un gol el hablar de personas comprometidas, el hablar de personas responsables, el hablar de esa coherencia y congruencia que vamos a encontrar en colaboradores entre lo que saben hacer y lo que deben hacer. Entonces, no vamos a tener que estarlo supervisando, tener que estar casi haciendo micromanagement, que sabemos que nos quita tiempo a líderes, que no es eficiente para desempeño. Entonces, todos estos elementos, desde atracción y selección, sí, háganlos todo el tiempo. Vamos a ver con qué nivel de complejidad, pero sí deberían aplicarse todo el tiempo. Entonces, bueno, con eso si quieres seguimos y ahorita hacemos otro corte de respuestas de preguntas y respuestas. Sí, porque hay bastantes preguntas y justo, ¿qué pasa? Bueno, a lo mejor ahorita ya no incorporamos esta evaluación a nuestros procesos de selección. Ya tengo personas adentro y tengo a lo mejor algunos factores que están saliendo, que están generando conflicto, pueden aplicar la prueba ya con colaboradores, ¿no? Por eso hablamos de saber a quién contratas, pero saber con quién trabajas, ¿no? Es válido hacer procesos de evaluación de este estilo, también procesos de evaluación por competencias con la finalidad de poder tomar mejores decisiones. Entonces, si ustedes no lo habían contemplado, no es algo que se haya incorporado, pero quieren empezar a hacerlo, se puede hacer y también irlo marcando dentro del protocolo de selección. Y bueno, la actividad que quiero hacer justo con ustedes está enfocada en que primero hagamos como un pequeño ejercicio con base en lo que ya conocemos, en nuestra experiencia también, y después vamos a ver ya un poco la estrategia de cómo hacerlo más cuantificable, ¿no? Porque eso va a responder algunas de las preguntas que nos están poniendo por acá respecto a lo del nivel de riesgo. Quisiera que ustedes me ayuden a colocar en el chat un perfil de su organización que dirían tiene un nivel de riesgo bajo y por qué. Ya vimos cuáles son algunos de los factores que pueden estar inmersos en que el riesgo, bueno, en los diversos factores de riesgo. Coloquen en el chat alguno que ustedes dirían, este es bajo. ¿Y por qué es bajo? Si puedes regresar al slide, Inés, nada más para que puedan ver los indicadores que veíamos. Estos son, ¿no? Son los factores que podríamos considerar. Hay más, reiteramos, ya en el habilitamiento especializado vemos todos qué significan, pero aquí se entienden. Entonces, con respecto a estos factores, un puesto que ustedes tengan en la organización que digan, no, creo que no es tan alto el riesgo de ellos, de hecho es bajo. Ya tenemos por acá, Martín dice, en tienda, vendedor, riesgo bajo. Enrique, auxiliar administrativo, Liliana, analista de publicidad, ajá, Verónica, telemarketing, ok. Chofer, dice Diana, vendedor telefónico, Karina, hay mucha variedad de perfiles.
Ahora, Pero hay justo, varios que sí, desde el nombre parecían con riesgo bajo, ¿no? O sea, ayuda, por ahí el que decía de publicidad, analista de publicidad, sí, definitivamente yo tampoco le vería un riesgo. Y sí, tiene y que por ver ahí con esto, ¿no? El tema que decíamos de supervisión, de trato directo con clientes, pues son personas que están en el back, o sea, evidentemente emiten un servicio o producto, pero están en el back, no tienen el trato directo con el cliente, no van a tener el dinero a su cargo, manejo de información confidencial, o sea, totalmente es información que va a estar abierta al público, no está monitoreando personas, no tiene materiales o bienes tangibles, entonces vayan haciendo ese análisis. El auxiliar de contabilidad no sé, Pau, no se toca ahí, porque qué tanto sí tiene que ver con los bienes, con la información contable de la organización. Recuerden que también no solo son bienes tangibles, o sea, no es dinero, no es la información, de hecho, hoy en día, hablando de porcentajes, un poco de integridad, a nivel LATAM, donde hay mayor riesgo de hacer fraudes, es a nivel información. Entonces, hoy en día la información se vuelve un elemento de valor en las organizaciones muy importante. Entonces, sí. auxiliar de carpintería. Ajá, justo. Sí, Muy justo bien. esta pequeña actividad es para que ustedes vayan haciendo ese cruce, ¿no? Entre el perfil, la responsabilidad, con quién trata, qué hace en su día a día y cómo eso se relaciona con los posibles factores de riesgo. Entonces, aquí ya identificamos algunos. Vamos a hacer un ejercicio ahorita que nos va a ayudar un poco como a comprobar esto que estamos diciendo. En este caso, el ejemplo que yo les ponía, pues era un ejecutivo de telemarketing, ¿no? Que a lo mejor tiene sí cierto nivel de interacción, pero pues tiene una función más como de contacto, de poder resolver algunas inquietudes a lo mejor que tenga el cliente. Ahora, ¿cuál entraría ya en un riesgo medio en su organización? ¿Cuál identifican y por qué? ¿Por qué ahora ya sube de categoría? ¿Cuáles son los elementos que ustedes cruzarían o identificarían para decir este perfil, pues sí, ya tiene un riesgo medio? Por ahí Liliana ya nos compartía, ¿no? Un ejemplo, que en el área de TI son de riesgo medio alto. Justo, mucho de lo que se trabaja en las áreas de tecnología es información confidencial. Martín nos dice, chofer, almacenistas, inventarios. Exacto, o sea, depende del área funcional. Habrá organizaciones donde los almacenistas, quienes llevan estos inventarios, pues son los que tienen toda la información de lo que tenemos, ¿no? O sea, de pronto, por ejemplo, el tema de choferes, ok, pues van a estar directamente con el cliente, son a quienes mandamos, son la cara de la organización, pues también lo podemos considerar así. Auxiliares de calidad, analistas administrativos, exacto, depende de la información que manejen, Carla. Y persona de ventas, mostrador, sí. Sí, 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 tienen totalmente contacto con personas, tienen contacto con flujo efectivo, generador de demanda comercial también. Generalmente todo el tema, tanto de tecnología como comerciales, empiezan a estar en estos riesgos medios, si no es que altos en algunos casos. Azafatas, cajeros, totalmente. Ahí es donde empieza a ver o empezamos a hablar de este famoso robo hormiga, porque empiezan a tener contacto con tangibles, aunque no sea necesariamente efectivo, pero azafatas también hubo un tiempo que era el día a día de las aerolíneas, ¿no? Entonces, sí, hay que identificar esa parte. Muchas gracias, César. Sí, justo todas las personas que están interesadas ahorita en esta nueva versión o no habían conocido ni siquiera la versión anterior de Tegrity y quieren conocer esta nueva versión, váyanos dejando comentarios aquí en el chat porque vamos a poderlos contactar. Reitero, esta sesión tiene la intención muy descriptiva para mostrarles las ventajas, los beneficios, los diferenciadores, pero vamos a tener contacto con todos ustedes, no se preocupen. Una vez que ustedes tengan la nueva versión de Integrity, el habilitamiento especializado va incluido, no tiene costo adicional, son ejercicios que sí o sí tienen que ir de la mano, porque si no, no van a poder utilizar nuestra solución. Y como les dije al inicio, la intención no es que soltarles Integrity, que ustedes jueguen con él y vayan adivinando, no, los vamos a acompañar, no se preocupen. Entonces, déjenos aquí sus mensajes. Y bueno, pues avancemos, Inés, porque ya se nos va a acabar el tiempo para llegar al cierre y poder responder a varias de estas preguntas. Entonces, bueno, ahí tenemos varios ejemplos de
posiciones de riesgo bajo, medio, alto. Ya vimos cuáles son algunas consideraciones, pero no se preocupen, todo esto, reitero, lo vamos a ver seguramente con todos ustedes ya en sus habilitamientos especializados, ya con sus puestos, para que lo hagamos sobre ejercicios reales. Sí, y bueno, justo vamos a ver un ejemplo del reporte, nada más puntualizando justo en estos factores, ¿no? Que es accesible, ya veíamos que nos da herramientas para que podamos aplicarlo desde diferentes niveles de puesto con estos 12 indicadores. Por ahí nos preguntan justo si tiene alguna de tendencia a consumir sustancias. Es uno de los nuevos indicadores, ahorita lo volvemos a mostrar para que ustedes lo vean. Siempre van a tener este acompañamiento nuestro para que podamos ir mapeando los niveles de riesgo de su organización con una estrategia que funciona para todas las organizaciones con base en estos criterios que vayamos identificando. Es un test amigable, más que configurable por nivel de riesgo. El test es el mismo, lo que va a cambiar es la toma de decisión con base en el riesgo que estamos identificando. Y eso lo vamos a ver con un elemento que es nuestra matriz de riesgo. Así es como ustedes van a poder ver ya los resultados de un proceso de evaluación, en el que tenemos un índice integrado donde se muestra ya la información completa, cuál es ese resultado integral, pero también la interpretación de cuáles son esos indicadores que tienen un riesgo, es decir, que podrían ser un factor. Ahí también hay que hacer un segundo cruce a lo mejor de si ese riesgo pues está latente dentro del perfil que estoy buscando, áreas libres de riesgo, con cada uno con su interpretación, y lo que les decía, muy importante, la matriz. Ustedes de este lado derecho pueden ver un recuadro que lo voy a hacer ahorita mucho más grande para que lo puedan visualizar mejor. Cuando nosotros determinamos este nivel de riesgo, vamos a hacer dos cruces, ¿no? El nivel en sí mismo determinado por los factores y el resultado de nuestro evaluado. Eso es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones. Puede ser que el nivel de riesgo de mi puesto sea medio y el resultado de la persona pues no sea tan sobresaliente, pero digamos entró dentro de la categoría bajo. Sigue siendo recomendable, ahí nada más identifica o cruza cuáles son esos riesgos que están identificando. ¿Están directamente relacionados con las responsabilidades que hoy debe de cumplir en el puesto? Bueno, ahí ya tendrías que definir, ¿es contratable o no es contratable? Pero no va a ser lo mismo cuando tú tienes un riesgo alto y el resultado es bajo. Ahí sí ya no es recomendable, porque entonces todos esos elementos, esos indicadores que estamos evaluando, tienen algunos puntos de alerta y al ser un puesto con mayor responsabilidad, carga operativa, trabajo sin supervisión o algunos de estos factores que ya veíamos, pues tu nivel de riesgo va a incrementar. Entonces ahí ya cambia la recomendación. Entonces, esto es lo que va a cambiar, la toma de decisión que haces con base en esos dos factores, el resultado per se y el nivel de riesgo que podemos identificar. Y esta es una de las cosas nuevas que hemos incorporado en el instrumento. Ustedes van a ver así el resultado, ¿no? Por cada uno de los elementos, pues cuáles son esos factores, recomendaciones e incluso van a tener ahora ya una guía de preguntas para que ustedes puedan explorar esos elementos en los que estamos identificando algunos factores importantes y que vale la pena que podamos indagar. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a ver. Ahorita les muestro un reporte completo para que hagamos el recorrido, mientras damos este pequeño espacio para estas preguntas finales. Va, pues bueno, esa última apartado es importante por algo que comentaba justo Liliana, que pues muchas gracias por la confianza, Liliana, porque ya utilizas Integrity, la versión actual. Es un comentario que muchas veces llega a nosotros, como porcentaje de personas que aprueban. Con esta matriz, justo que es una de las grandes actualizaciones por todo lo que hemos venido recabando en la experiencia, a ver, integridad, piensen en ustedes mismos evaluándose integridad. Integridad va a ser el porcentaje que tú tienes aquí y en otra empresa y en otra empresa y en otra empresa, porque es una cualidad, es una competencia de la persona independientemente de donde esté, porque tú eres íntegro aquí, en la calle y en tu casa, ¿no? Entonces, ese índice de integridad, digamos que es inamovible en la persona.
Ahora, ¿cómo podemos saber si eso implica una viabilidad de contratación en determinada posición o no? Es con esa matriz. Si yo estoy hablando de un agente de publicidad, como nos mostraron hace rato en un ejemplo, pues justo ese porcentaje de aceptación de integridad, pues no va a ser el más alto. No necesito que sea la persona que no rompe ni una sola regla, que no, porque también pensemos en cuál es la característica o la naturalidad de las actividades del perfil. Entonces, bueno, así es como podemos ir calibrando esa escala para que no sea tan inamovible, que de pronto es lo que muchos nos dicen, ¿no? Es que pues sí, justo nadie está pasando integrity porque todos están por debajo de, ok, depende entonces del nivel de riesgo de la posición y esa matriz es la que nos va a ayudar mucho, la que nos va a decir, ok, el nivel de integridad, perdón, el nivel de índice de integridad aceptable para este puesto que es riesgo medio, bajo o alto es tal. Entonces aquí van a hacer un cruce y ya no van a depender solo de que digan, pues no tiene 90, entonces no, pues no lo puedo contratar. No, si es un riesgo bajo, entonces podemos hablar de un recomendable a partir de un promedio del 66%. Cuando dice recomendable promedio, yo les decía, es donde tenemos que considerar, ok, voy a correr el riesgo de contratación, sí o no, válganse en datos, entonces vamos a sumar a lo mejor cierto filtro, ya sea validación de referencias, el tema de una entrevista de incidentes críticos. Entonces es como yo no voy a dar el salto de fe nada más porque sí, vamos a validar con otra serie de elementos, pero aquí es donde nos dice esta matriz, si es recomendable y ya no tengo que invertir más tiempo porque pues el riesgo no es alto, es bajo medio, ya vimos que integridad lo pasó en la prueba, entonces ya no necesito extender más mi proceso, lo hago más ágil. Por el contrario, si es un puesto de alta criticidad, desde la parte de promedio nos está diciendo que es recomendable promedio. Entonces, aguas ahí. Yo siempre les recomiendo, validen con otro tipo de filtro. Pueden ser justo esta entrevista más especializada, que también tenemos un taller para este tipo de entrevistas. Si ustedes no la han realizado, está ese taller complementario. Y a lo mejor también la parte de referencias. Ustedes saben que hay otros filtros que nos ayudan a sumar certeza. Entonces, esa matriz nos va a decir claramente ya no hagas más complejo tu proceso, ya te está diciendo Integrity que de acuerdo al nivel de riesgo de la posición es totalmente recomendable, listo, no hacemos más, agilizamos el proceso. Y muchos de nuestros clientes, muchas de las organizaciones ya lo hacen así con la versión actual. Esta matriz solo llega a reforzar y ayudarnos a revalidar si en efecto es un puesto de alta criticidad o no, y si en efecto tendría que robustecer más el proceso o no, lo sigo llevando tan ágil como hasta ahora. Entonces, estas son las ventajas de este nuevo reporte que te da muchísimo detalle, te da las áreas libres de riesgo, las áreas de riesgo y así también en ese filtro que suma, que es la entrevista especializada, no voy a hacer una entrevista de 4 horas para identificar todos los elementos, no, me voy a ir a los elementos de riesgo, voy a identificar estos puntos clave, voy a corroborar un poco con más información y entonces defino si es un riesgo viable o definitivamente no y mejor nos evitamos historias de terror, ¿no? Pero esto es lo que viene en el nuevo reporte para quienes ya conocieron la versión actual. Y pues justo dando respuesta, muchas gracias por esa pregunta, Liliana, porque es de las más recurrentes. Entonces, ahora ese nivel de aceptación o de personas que pasan, por decirlo así, integrity, va a depender de esto, de que ustedes puedan identificar qué nivel de riesgo de puesto tiene y que, por lo tanto, si sumamos filtros o no. Y también por ahí había una pregunta justo al respecto de si ya tenemos como un catálogo de puestos o de identificación de riesgos. Esto es dependiendo de cada organización porque justo necesitamos entender si ese vendedor, por ejemplo, había un ejemplo de vendedor, va a tener directamente el contacto con el efectivo, o sea, es un vendedor que además tiene cobranza, que además es promotor, porque hay diferentes elementos en cada organización que nos van a ayudar a sumar, no solo por el nombre del puesto, sino por las características, por los elementos que conlleva, por las actividades que realiza, si es más bajo, más alto o en la organización A o en la organización B. Pero reitero, no se preocupen, eso es parte del habilitamiento. Si ustedes van a tener Integrity, sí o sí tienen que pasar por ese habilitamiento, entonces eso va como parte del proceso de acompañamiento en todo momento. Si quieren especializarlo con el taller que les comentaba de identificación de conductas riesgosas, bueno, ese es otro taller especializado, pero el de identificación de riesgos sí o sí lo van a tomar. Y pues bueno, ya tenemos por acá varias preguntas. Ayúdenos, por favor, a irnos dejando sus datos si ustedes quieren tener más información de Integrity, de esta versión, de la versión operativa, para que justo los podamos contactar.
Sí, exacto, Luz. O sea, van a contar con todo ese soporte para que ustedes puedan vivirlo, para que vivan la experiencia y nos digan, sí, quiero probarlo, no quiero probarlo, pero yo estoy segura que a todos les va a encantar. Esta versión ya está vigente. Lo que vamos a hacer es justo actualizarlos. Para quienes ya lo tienen, vamos a hacer un proceso de actualización de la prueba. No se preocupen, no va a ser de la noche a la mañana, les vamos a ir avisando, van a tener noticias próximamente de Brivé en sus correos, entonces estén muy atentos para los que ya tienen la versión actual, porque va a ser una actualización de versión. Les vamos a platicar ahí cómo va a ser, qué pasa con los resultados que ya tengo, no se van a borrar, tranquilos, o sea, solo es un cambio, una actualización de versión, la van a vivir de manera muy controlada, vamos a estarles comunicando cómo va a funcionar este cambio de versión y para ir programando justo sus habilitamientos, en este caso con Inés, para que puedan aprovechar la nueva versión desde ya. Y también para la parte operativa, en la parte de la versión operativa sí es totalmente nueva, entonces si ustedes quieren sumarla o adquirirla para que también la puedan ver dentro de Valotest, aquí déjenos sus contactos para que nos podamos poner en contacto con ustedes, programar esa activación y también el habilitamiento. O sea, todo lleva habilitamiento, no se preocupen, no los dejamos solitos. Y pues listo, ya para respetar un poco el tiempo, nos llevamos todas estas dudas. Tengan por seguro que los contactamos para que ustedes tengan total certeza. Recordarles que todas nuestras pruebas están avaladas tanto a nivel proceso por Deloitte, que es la organización que nos ayuda a que podamos lanzar cualquier prueba testeándola, todo el tema de confiabilidad, validez, tropicalización para México, para la TAM, ya está totalmente en todas nuestras pruebas. Nosotros no lanzamos pruebas que no estén ya auditadas a nivel estadístico y a nivel proceso. Entonces, toda esta información, una vez que ustedes adquieran, evidentemente el producto está abierta a ustedes, es transparente, se les entrega. Entonces, eso está en todas nuestras pruebas. Y ayúdenos, por favor, con un último tema también para que podamos tener su información de contacto. Ayúdenos a escanear este código para que nos regalen justo sus datos y nosotros nos podamos poner en contacto con ustedes. Entonces ya de todas maneras tenemos varios de sus correos acá, pero si nos ayudan también con este código sería de gran valor para que llegue directamente al área de marketing y así el contacto sea inmediato. Entonces ayúdenos escaneando, no les toma menos de un minuto, les prometo, son poquitas preguntas. Y pues muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna otra duda, déjenlas aquí en el chat porque les vamos a dar respuesta. Y pues gracias, Inés. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Cómo te vas de la sesión? Pues me voy muy emocionada con todas las preguntas y justo con esta toma de conciencia, ¿no? De que necesitamos identificar los niveles de riesgo, tomar acciones para ello. Pues al final nosotros somos los expertos de las áreas de atracción, muchos de nosotros, y pues somos esa puerta de entrada. Entonces me da mucho gusto, creo que fue muy enriquecedor para todos y pues seguramente Sí. nos estaremos viendo en algún otro evento, en algún taller ya enfocado en identificar en cada una de las organizaciones. Gracias a todos. Totalmente. Recuerden seguirnos en redes sociales. Vamos a tener muchos más eventos. Ya en agosto arrancamos con el segundo semestre de Brive conmigo, con todos los webinars, podcasts, más laboratorios prácticos, no solo de integridad, sino de temas de desarrollo de talento, liderazgo de hoy. Entonces, síganos en redes sociales, no se pierdan de todos esos eventos, están hechos para ustedes. Y pues muchas gracias por el espacio, que tengan excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.